Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de Andanzas con el Padre del Ecoturismo. Nos encontramos el día de hoy con el arquitecto Héctor Ceballos Lascurain, con Lalo, y vamos a platicar sobre una vista panorámica del potencial ecoturístico de México. Antes de comenzar a platicar sobre este tema, quisiera contarles que México es el quinto país más megabiodiverso del mundo. En nuestro país albergan del 10 al 12% de la biodiversidad a nivel mundial, y de este tema vamos a profundizar mucho más a lo largo de este episodio. Héctor, ¿cómo estás? Rocío, muy bien. ¿Y tú? También muy bien. Lalo, detrás de las cámaras. Muy bien. ¿Estás bien? Muy bien. Pues efectivamente hoy vamos a tener una vista panorámica del potencial ecoturístico de México. Mi objetivo con la sesión de hoy es anonadarlos, abrumarlos, deslumbrarlos con la maravilla de lo que es nuestro país México como destino ecoturístico. Es un país singular, así que los mexicanos estamos muy orgullosos y América Latina en general tiene maravillas. Pero hoy vamos a hablar de México. Así que empecemos. Recordemos un poquito lo que decíamos en la sesión anterior, el significado y conceptualización del ecoturismo. Más para recordar lo que es el ecoturismo. Debemos definir bien lo que es el ecoturismo para entender de qué hablamos. Y así acabar con las confusiones existentes actualmente relativas a los conceptos de turismo sustentable, turismo rural, turismo de aventura, etc. Y no es solo un asunto semántico, como decíamos, sino de precisión mercadotécnica. Definir bien el target o blanco ecoturístico, es decir, a quién debo dirigir mis servicios ecoturísticos y o de ecoalojamiento. ¿Qué es el ecoturismo? Decíamos que el ecoturismo es una modalidad del turismo sustentable. Toda actividad ecoturística forma parte del turismo sustentable, pero no toda actividad turística sustentable es necesariamente ecoturismo. Aunque se oiga medio raro, este diagrama quizás lo ilustre mejor. Este es el universo completo del turismo, todo tipo de turismo, bueno, malo, masivo, de deportes, convencional, todo lo que quieran. Y dentro de este turismo, universo enorme, está un universo más pequeño, un subsistema más pequeño, el turismo sustentable, que tiene que ver con un turismo que trata de limitar los daños al entorno. Y dentro del turismo sustentable está un subsistema que se llama el ecoturismo. Ahorita les doy la definición. Y luego hay una serie de actividades que se pueden llamar turismo de la naturaleza, que incluyen cosas como turismo de aventura, deportes extremos, turismo rural o agroturismo, y dependiendo de cómo lo llevamos a cabo, puede ser parte del ecoturismo o del turismo sustentable o de un turismo no sustentable. Uh-huh. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza define el ecoturismo, como decíamos la vez pasada, como aquella modalidad turística ambientalmente responsable, consistente en viajar a o en visitar áreas naturales relativamente sin perturbar, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales, es decir, paisaje, flora y fauna silvestres de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural del presente y del pasado que puedan encontrarse ahí. Pero, y aquí viene la parte normativa, a través de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto negativo ambiental y cultural y que propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales. Ya decíamos que esta es mi definición de 1993, que fue adoptada por la UICN en 1996. Muy bien. Héctor, ¿cómo podríamos ubicar a México dentro del contexto de nuestro planeta Tierra? Sí, gracias, Rocío, con una pregunta. Qué interesante. Vamos a utilizar primero un satélite o una nave espacial para ver primero nuestro fabuloso planeta, que hasta donde sabemos es el único planeta donde hay vida. Puede ser que haya muchos más, pero no tenemos pruebas. Hasta ahorita lo único que sabemos que tiene vida es el nuestro. Entonces ya es una singularidad. Entonces, de la nave espacial nos vamos a ir acercando hasta llegar casi con dron para estar acercándonos a nuestro país. Aquí está la maravilla de nuestro país, México,
que tiene una serie de accidentes geológicos, geográficos interesantísimos. Bueno, hablando de las regiones físicas de México, aquí en este mapa vemos las partes principales en cuanto a geografía física, que es diferente a la geografía política. Está al centro y al norte la altiplanicie mexicana, como pueden ver. Luego tenemos la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, se juntan en el centro del país con la Sierra Volcánica Transversal o eje neovolcánico. Luego tenemos aquí abajo la Sierra Madre del Sur, la Sierra de Chiapas. Tenemos la llanura de la península de Yucatán, que es muy baja y muy plana. Y tenemos la península de Baja California, que tiene partes de sierra muy importantes, sobre todo en el norte. Y la llanura costera del Pacífico con la llanura costera del Golfo del otro lado. A grandes rasgos, estas son las regiones físicas de México. Algunas generalidades geográficas de México. La superficie de nuestro país anda por los 1.970.000 kilómetros cuadrados. Y eso significa que somos el 14º país en el mundo. Tenemos 11.122 kilómetros de litoral continental, que es una cantidad muy grande. Y esto es por cortesía de la península de Baja California, porque baja 1.600 kilómetros, sube 1.600 y baja otros 1.600 del lado ya del otro lado del Golfo. Así que tenemos más de 11.000 kilómetros de litoral continental. La longitud de su frontera norte, limítrofe con Estados Unidos, es de más de 3.300 kilómetros. Todo el mundo sabe cuál es el punto más alto de México, el Pico de Orizaba, o Citlaltépetl, nombre náhuatl, que por cierto es la tercera montaña más alta de América del Norte. Y en cambio, el punto terrestre más bajo, esto no se conoce tanto, es la Laguna Salada en Baja California, cerca de Mexicali, menos 12 metros. Está abajo del nivel del mar y hace un calor sofocante. La densidad habitacional de México es 66 habitantes por kilómetro cuadrado. Y en ese lugar ocupamos el lugar número 147 en el mundo. O sea que no somos un país muy densamente poblado. Pero sí nos estamos poblando cada vez más y más. Y esto puede ser ya un problema serio en el futuro. También es importante señalar que hay 68 grupos étnicos en nuestro país y cada uno tiene su lengua originaria propia. Y esto tiene que ver con el ecoturismo, como vamos a ver. Héctor, ¿cuántos tipos de atractivos ecoturísticos hay en nuestro país? Bueno, hay varias maneras de clasificar, pero de manera general, básica, podemos decir que son básicamente de dos tipos los atractivos. Los atractivos naturales, que es paisaje, flora, fauna, y los atractivos culturales. Y el producto ecoturístico, lo comentábamos en la sesión anterior, al tener los atractivos ecoturísticos, los podemos dividir los atractivos ecoturísticos en focales, complementarios y de apoyo. Los primeros dos tienen que ser parte del patrimonio natural y o cultural y pueden ser o muy importantes o de menor importancia, pero que agregan valor agregado. Y la última categoría es de apoyo, atractivos de apoyo, que ya no son parte del patrimonio natural y cultural, sino que son los elementos que damos de apoyo físico o administrativo. Ecoalojamientos, restaurantes, guías, andar en paseos de bicicleta, etc. Todo esto lo estamos recordando. Y decíamos también que para determinar el producto ecoturístico de una localidad o una región, o en este caso un país como México, es indispensable elaborar de manera fría y objetiva su inventario sistemático de atractivos ecoturísticos. Y aplicamos la ecuación producto ecoturístico igual a la sumatoria de atractivos focales más atractivos complementarios más atractivos de apoyo. Vamos a hablar primeramente de los atractivos naturales de México. Voy a hablar un poco rápido y de flashazo, porque si no aquí no estamos 40 horas o 2 años hablando de tanta maravilla que tenemos. Primero, recordar que el mundo, los biólogos reparten el mundo en regiones biogeográficas.
Y en el hemisferio occidental hay solamente 2 regiones biogeográficas. Al norte el neártico y más al sur el neotrópico. Y a México le toca la gran coincidencia de ser el único país del mundo que está compartiendo la región neártica y región neotropical. Ninguna otra parte del mundo tiene este privilegio. Qué increíble. Entonces aprovechémoslo. La parte norte del país pertenece al neártico, es un clima templado, más frío, y la parte más al sur es el neotrópico y en las costas. Recordemos que hay una vinculación enorme entre biodiversidad y turismo. Sí. Sabemos que todo tipo de turismo depende en gran medida de la calidad del medio ambiente que se desarrolla, hasta el turismo masivo de playa, sol y playa, y tiene que ver con la calidad del medio ambiente. Y claro, incluye la biodiversidad, es decir, la variedad de flora y fauna silvestres. Y a la vez, la biodiversidad también depende del turismo, porque si hacemos un turismo impactante, negativo, vamos a afectar a la biodiversidad. Entonces tiene que haber una simbiosis, una relación simbiótica o sinérgica entre biodiversidad y turismo. Y eso justamente lo busca el ecoturismo. Hablemos brevemente de áreas relevantes en biodiversidad alrededor del mundo. Hay muchas. Está, por ejemplo, en la parte de Norteamérica, está la provincia de California, está la zona del Caribe, tenemos Mesoamérica, que es la parte sur de México y la parte norte de Centroamérica, está los Andes tropicales, está la parte central de Chile, el Cerrado brasileño. Todas estas son áreas relevantes en biodiversidad alrededor del mundo. Hay muchas en Europa, sobre todo la cuenca del Mediterráneo, las montañas del sur de China, en la India las montañas Ghats, Sri Lanka, Madagascar, Australia, etc. Hablemos de los ecosistemas en México. Hay muchos ecosistemas y hay muchas formas de clasificar. Hay varios autores, varias instituciones, autoridades. Estoy aquí aplicando esta que usa el INEGI de México. Y estamos viendo que los ecosistemas principales son bosque de coníferas y encinos en color anaranjadito, el bosque espinoso, que es este, moradito, bosque mesófilo de montaña, que es el más reducido de todos los ecosistemas, en algunas partecitas de Puebla, Veracruz, Chiapas y Oaxaca. Es un bosque increíble, muy húmedo y casi siempre envuelto en nubes. También se llama bosque nuboso. Luego está el bosque tropical caducifolio, que tiene algunas partes en el sur y el sureste del país. Y el bosque tropical perennifolio, que es la parte esta morada más oscura. También tenemos un bosque tropical subcaducifolio, sobre todo en la parte occidental del país, colorcito verdecito claro, que también tiene gran riqueza de biodiversidad. Luego tenemos cuerpos de agua, tenemos matorral xerófilo, es decir, desértico, en la parte central y norte del país, muchas áreas de pastizales, en Chihuahua, en Durango, Zacatecas, y también vegetación acuática y subacuática. Entonces, todo esto le da una riqueza a México en cuanto a ecosistemas. Y aquí en forma muy gráfica vemos la enorme diversidad que tenemos de ecosistemas mexicanos. Y también hay un ecosistema que se llama urbano, que lamentablemente cada vez está creciendo más y más, y que está chupándose parte de los ecosistemas naturales. Las ciudades mexicanas están creciendo demasiado rápido. Ojalá que esto se vaya remediando. Bueno, enfaticemos la notable biodiversidad de México. Hay 17 países megadiversos del mundo. Es una clasificación que hace una ONG que se llama Conservación Internacional, Conservation International. Y México ocupa el 5º lugar entre los 17 países megadiversos. Y aquí vemos con letritas, numeritos rojos, que México ocupa el 11º lugar en diversidad de aves, 5º lugar en diversidad de anfibios, 3er lugar en diversidad de peces, 4º en mamíferos, 2º en reptiles, 5º en plantas vasculares,
plantas superiores. Entonces somos un país realmente increíble, solamente superado en cuanto a biodiversidad por Brasil, Indonesia, Colombia y China. Interesante que los primeros 5 países, 3 están en América Latina: Brasil, Colombia y China. Sí. Ahí. Bueno, la biodiversidad de México es increíble y vamos a tratar de hablar un poquito de ella. Y señalar que las áreas naturales protegidas de México son destinos prioritarios del ecoturismo. México tiene una extensa red de 182 áreas naturales protegidas que cubren más del 11% del territorio nacional. En lo que respecta a superficie marina, se protegen cerca de 70 millones de hectáreas, más del 22% de la superficie marina del territorio de México. La red de áreas naturales protegidas está administrada a nivel federal por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAMP, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Y además es interesante mencionar que hay numerosas otras ANPs a nivel estatal, municipal, ejidal y privado. Y qué bueno, porque necesitamos más áreas protegidas. Y desde luego que la mayoría de las áreas protegidas tienen un enorme potencial ecoturístico por sus variados atractivos y porque dan una garantía, una mayor garantía de que se conserven. En forma muy breve y resumida, en este mapa ven ustedes las áreas naturales protegidas de México. CONAMP administra un total de 185 áreas naturales protegidas, con muchos problemas, con un presupuesto muy reducido, pero ahorita no vamos a hablar de problemas, ni de retos, ni de obstáculos. Vamos a hablar de las maravillas que tenemos en México y en un programa posterior hablaremos de los problemas, retos, obstáculos y desafíos. Las áreas naturales protegidas federales se pueden dividir en las siguientes categorías: reservas de la biosfera, parques nacionales, áreas de protección de flora y fauna, áreas de protección de recursos naturales, monumentos naturales, santuarios y áreas destinadas voluntariamente a la conservación. En las áreas naturales protegidas de México, en general se permite la realización de actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, con el incremento de su flora y fauna, con la preservación de los ecosistemas, con usos tradicionales, investigación, y estoy marcando aquí más fuerte, se permite la recreación, el turismo y la educación ecológica. Pero el único tipo de turismo que debe practicarse en un área natural protegida es el ecoturismo. Claro. Por ejemplo, aquí, Héctor, ¿hay alguna de todas estas que no se permita nada más que a lo mejor la investigación? Bueno, tenemos la Reserva de la Biosfera, qué bueno que haces la pregunta. La UNESCO, el MAB, Man and the Biosphere, que es un programa de la UNESCO, las reservas de la biosfera tienen 2 partes fundamentales. Una zona núcleo, que es la que contiene la parte más importante de la biodiversidad, y ahí no hay actividades humanas. En la zona de amortiguamiento, que es la que rodea a la zona núcleo, es donde se pueden hacer actividades. Ah, ok. Entonces ahí usamos el término ecoturismo para hacer este tipo de actividades. Y en este diagramita pues vemos cuál es la proporción de las diferentes áreas protegidas que hay en México. Pero me apuro porque tenemos mucho que hablar. Ejemplos de áreas naturales protegidas en México son muchísimas. Aquí están 2 ejemplos para que vean qué contrastes. En Baja California, el Vizcaíno, que es una parte desértica de Baja California, pero también tiene la parte litoral y las lagunas, donde viene un gran atractivo, que es la ballena gris, que viene desde el Ártico, desde Alaska y el estrecho de Bering, a pasar el invierno aquí a nuestro país. Y por el otro lado tenemos en Chiapas la reserva de Montes Azules, que incluye la selva lacandona, que tiene maravillas de flora y fauna. Hablemos de la biodiversidad en México en sus diferentes categorías. Hablemos primero de aves. Como saben, yo soy un pajarólogo furibundo, no lo puedo ocultar, me gustan mucho las aves,
y tenemos en total en México 1.105 especies de aves. Algunas gentes dicen que son un poquito más, y esto nos indica que somos el 11º lugar mundial. Y de estas especies de aves, 120 son endémicas. ¿Qué quiere decir endémicas, Rocío? Que solamente están en un lugar. Que solamente se encuentran en México. Fíjate qué interesante. Sí. Aquí ocupamos 5º lugar mundial en endemismo. Es decir, hay 120 especies de aves mexicanas que solamente en México las puedes ver. Entonces, muchísimo. Si quieres ver estas 105 especies, solamente en México las puedes ver. Y hay mucho pájaro que viene a México en búsqueda de las especies endémicas. Y de las 1.105 especies que tenemos, más de 500 no tienen pasaporte ni visa. O sea que no pasan nuestra frontera norte, las verdaderamente tropicales. Entonces, si quieres ver aves verdaderamente tropicales, no puedes ir a Canadá y Estados Unidos. Tienes que bajar a México, donde empieza a ver todas las aves tropicales. Aquí un mostrario de las maravillas que tenemos. Algunas aves mexicanas carismáticas con alto perfil ecoturístico. Aquí podría estar también hablando horas, pero voy a mostrar unas poquitas. El pavón cornudo existe únicamente en los bosques mesófilos de montaña o bosques de neblina, en Chiapas y un pedacito de Oaxaca y en Guatemala, y no en más. El famoso pájaro carpintero imperial, que en paz descanse aparentemente. Un servidor organizó 3 expediciones científicas buscando este pájaro carpintero, que era el más grande del mundo, 60 centímetros de largo, con un pico de marfil de este tamaño, y como podrán ver, el macho con un copete rojo y la hembra con un copete coqueto negro retorcido hacia el frente. Estaba en toda la Sierra Madre Occidental, desde Sonora y Chihuahua hasta Michoacán. Y aparentemente ya se acabó. Lo acabamos. La destrucción de bosques, la cacería furtiva. Ojalá que todavía queden algunos por ahí. Si los ven, amigos, avísenme y nos vamos rápidamente, Lalo, Rocío y yo, a buscarlos. Afortunadamente quedan otros carpinteros muy bellos también, grandes de copete rojo, como el carpintero pique claro, el carpintero lineado, que se encuentra en las zonas tropicales de México. También tenemos un animal muy interesante que es icónico, el correcaminos norteño, que como sabemos se alimenta, entre otras cosas, de víbora de cascabel. Órale. Tenemos especies endémicas, superendémicas, como esta chara copetona, que se encuentra únicamente donde se juntan los estados de Nayarit, Sinaloa y Durango, en la Sierra Madre Occidental. En las partes más húmedas de la sierra está esta maravilla de esta chara, que es la familia de los cuervos, mide 38 centímetros de largo y es bellísima. Solamente en México la puedes ver. Más aves mexicanas. El quetzal centroamericano, desde Chiapas hasta Panamá. El momoto de ceja turquesa, bellísimo. Ocurre sobre todo en la zona maya. La urraca hermosa. Esta es la urraca hermosa carinegra, superendémica de México, en la cuenca del Pacífico. Desde el sur de Sonora hasta Colima. Nada más en México la podemos ver. Parientes del quetzal, diferentes trogones, como el trogón violáceo, de pecho amarillo, el trogón mexicano, que le llaman bandera mexicana, por razones obvias, verde, blanco y colorado, el flamenco o flamingo rosado. México tiene la colonia más grande de flamencos a nivel mundial. Tenemos más de 25,000 flamencos viviendo en el norte de la península de Yucatán. Otra ave interesante es el pájaro vaquero mexicano, que tiene casi 50 centímetros de largo. Otras más, muy rápidamente. La tucaneta esmeralda, el tucán picocanoa, el pavo ocelado. Solamente hay 2 pavos en el mundo. El pavo que nos comemos en Navidad, que lo tienen los Estados Unidos y México, y el pavo ocelado, que solamente está en la parte sureste de México, sobre todo en la península de Yucatán, y en el norte de Guatemala y Belice. Y se acabó. No lo ves en ninguna otra parte del mundo. Tenemos el águila elegante, la oropéndola de Moctezuma, que hace unos nidos pendulares tipo calcetín, el cardenalito, que todo el mundo lo conoce,
Aquí en Querétaro, donde vivimos, es muy conocido, le llaman petirrojo. El chipe rojo endémico mexicano solamente existe en las montañas de coníferas del centro de México. El pinzón de rosita endémico mexicano solamente en Oaxaca y en Chiapas. El capulinero negro existe en la parte árida de México y del sur de Estados Unidos. El martín pescador anillado es el martín pescador más grande del hemisferio occidental. La garza atigrada, Wow. muchos colibríes, tenemos cerca de 60 especies de colibríes o chuparrosas, incluyendo esta especie que es muy bella. Bueno, pero no solamente hay aves, también hay mamíferos, y algunos mamíferos mexicanos carismáticos con alto perfil ecoturístico son el jaguar, que era muy importante para las culturas prehispánicas, tiene un valor muy importante, y que lamentablemente están reduciéndose en forma alarmante sus poblaciones. Sigue habiendo cacería furtiva, la gente lo mata porque piensa que va a acabar con sus animalitos del rancho, pero hay que protegerlo porque se va a acabar esta maravilla. Y es un atractivo ecoturístico enorme. El puma, que se encuentra casi por todo el país, es increíble cómo se ha adaptado a todos los ecosistemas, a los desiertos más infames, a las montañas más altas, a la selva. Prácticamente en todos lados ves el puma y otros felinos como el ocelote. El famoso mono zaraguato, mono aviador. ¿Nunca lo han oído? ¿Lo has oído en Chiapas? No, solo en video, pero... La primera vez que lo oí pensé que era un jaguar que me estaba rugiendo, que me iba a atacar. Su rugido se oye a 3, 4 kilómetros de distancia. ¡Órale! Animalitos como el armadillo, que es impresionante. El tlacuache. ¿Por qué es importante e interesante el tlacuache? ¿Sabían ustedes que es el único marsupial que hay en el hemisferio occidental? En Australia hay docenas de marsupiales. Los canguros son los más conocidos. Y en el hemisferio occidental solamente tenemos el tlacuache. También tenemos el oso hormiguero, la ballena gris en Baja California, la ballena jorobada, lo podemos ver cerca de Puerto Vallarta, el manatí en el Caribe. Nos apuramos. Hablemos de la gran riqueza ictiológica de México. Bonita palabra dominguera. Úsenla para impresionar a sus amigos y amigas. Es la riqueza de peces en México. Tenemos más de 505 especies de peces en México. Y aquí están las peces del Golfo de México y algunas peces del arrecife coralino mexicano que son muy atractivos, como este pez cotorra o como este pez ángel que está más abajo. Entonces, con un snorkel o con tu equipo de buceo puedes apreciar las maravillas del arrecife coralino mexicano, sobre todo en la región de Cozumel y de Isla Mujeres. El snorkel y el buceo es una actividad ecoturística muy atractiva y puedes ver todas las maravillas de la vida submarina. Pero lamentablemente estamos contaminando mucho nuestras playas y mares y lagos y está habiendo una mortandad enorme. Pero de esto hablaremos más en un siguiente programa. Rápidamente, algunos peces mexicanos con alto perfil ecoturístico. El tiburón ballena es un pez, no es un mamífero. Es el pez más grande del mundo y el mejor lugar para verlo y para ver la mayor concentración de esta especie fabulosa, que es totalmente inocua, no le hace daño al ser humano, es en la isla de Holbox, en Yucatán. El pejalagarto, esto no habla de preferencias políticas ni partidarismo, ni mucho menos, solamente nuestros amigos mexicanos entienden lo que estoy diciendo. Se encuentra en Tabasco y en otras partes del sureste mexicano, y es un pez realmente interesantísimo, parece un híbrido entre pez y lagarto. Luego tenemos la mantarraya gigante, que puede tener una envergadura de cerca de 5 metros o más, también inofensiva. El bagre, que es una especie de agua dulce. Algunos reptiles mexicanos, la tortuga carey, la tortuga laúd, que es la mayor del mundo. México es el país número 1 en el mundo en cuanto a especies de víboras de cascabel. Veámosla, admirémosla, pero mantengamos una distancia prudente y no la molestemos. La iguana es una
especie también carismática, que empieza a verse en México. Ya más al norte no se ve. En Estados Unidos no ven iguanas, pero a partir del centro y sur de México se ve hasta el extremo sur de Sudamérica. El monstruo de Gila, una de las pocas lagartijas del mundo que es venenosa. Y hay varios cocodrilos, varias especies de cocodrilo y lagarto en México. Algunos anfibios mexicanos de interés ecoturístico. Tenemos muchísimas ranas, sapos, salamandras y una salamandra muy especial que es endémica a México, el ajolote, que se está extinguiendo. Este era un animal sagrado para los mayas y para los aztecas, y lo estamos acabando, ya quedan muy pocos en el centro del país. Los animales invertebrados son los que no tienen columna vertebral, incluyen muchas familias, artrópodos, moluscos, anélidos, etc. Algunos insectos, que son artrópodos, otra palabrita dominguera que pueden utilizar para impresionar a sus amigos, con alto perfil ecoturístico. Mariposas, tenemos una variedad de mariposas increíble, y quizá la más famosa y conocida es la mariposa monarca, porque es el único insecto del mundo que tiene una migración de miles de kilómetros de longitud. Entonces, como saben ustedes, migran de Canadá y Estados Unidos hasta México. Tenemos ese privilegio que vienen a pasar el invierno aquí. La mariposa morfo, preciosa, un color azul cobalto, y otro tipo de mariposas, palomillas, otro tipo de insectos, escarabajos, mantis religiosa, otros invertebrados mexicanos, ciempiés, tarántula, caracoles, conchas, moluscos como el pulpo, el calamar, son todas las maravillas que vamos a observar. No solamente sirven para comerse, sino para verse. Si snorkeleas y buceas, puedes encontrarte con todos estos animalitos. Otro atractivo natural son los atractivos paleontológicos, los fósiles. Hasta hace unos 30 o 40 años casi no se sabía de fósiles de dinosaurios en México. No se habían encontrado, pero ya están encontrando, en el norte sobre todo, en Sonora, en Coahuila. Y desde hace muchos años se conocen los restos del mamut que cazaba el hombre de Tepexpan, que tiene más de 10.000 años de antigüedad. Está cerca de la Ciudad de México, y hay un museíto de sitio muy interesante donde puedes recrear cómo este hombre de Tepexpan se dedicaba a cazar el mamut. Es un atractivo también ver los fósiles de México. La vegetación también muy importante. Tenemos una gran variedad de ecosistemas de vegetación en México, que pasa de la selva tropical a los bosques de pinos y encinos, a los desiertos, etc. Rápidamente hablando de algunos tipos de bosques en México. El llamado bosque boreal, que se encuentra solo en la parte central del país, arriba de 2.000 metros sobre el nivel del mar, caracterizado por el abeto o oyamel. Luego el bosque de pino-encino, que es el bosque más común en México, en las dos sierras madres, occidental y oriental, y en la central también, en la del sur. Selva tropical caducifolia, se llama caducifolia porque caducan las hojas en el invierno, se caen y se vuelve seco el bosque, sobre todo en las selvas del poniente del país y un poquito en la parte de Tamaulipas y Veracruz. La selva alta perennifolia, que es la selva lluviosa, que se encuentra solamente en Chiapas, en partes de Oaxaca y en el extremo sur de Veracruz. El bosque mesófilo de montaña, que es maravilloso. Vegetación xerofítica, con cantidad de nopales y cactáceas. La vegetación desértica, manglares, que tienen una riqueza de fauna muy importante, y pastizales naturales, sobre todo en el norte de México, que se están perdiendo, que también son ecosistemas muy ricos. Ahora, con orgullo, hablemos de un primer lugar mundial que ocupa México en 3 categorías de especies de plantas, y esto no lo sabe mucha gente. En pinos, la gente oye pino y se imagina Canadá, Estados Unidos, Europa, sí. Pero México tiene el mayor número de especies de pinos. Como saben, los pinos no tienen hojas, tienen agujitas. Los encinos somos también el número 1 del mundo
encinos y robles. Se reproducen por bellotas. Y en cactáceas. Somos el país más abundante en cactáceas de todo el mundo. Las flores nativas de México son famosas y muy conocidas y muy atractivas. Algunas de ellas son el alcatraz, el lirio tigre, que solamente florece una vez al año y dura un día. Así que lo ves un día y se acabó. Tienes que esperarte hasta el año siguiente. El cempasúchil, que se usa tanto en las ofrendas de Días de Muerto, muchísimas especies de orquídea, la nochebuena, que es una especie mexicana, la dalia, típicamente mexicana. Bueno, ya hablamos de los atractivos de flora y fauna, ahora hablemos un poquito ya en conjunto de destinos ecoturísticos icónicos. Podemos estar aquí también 20 días hablando, pero vamos a hablar un poquito en el norte de México, por ejemplo, lugares maravillosos como el Salto de Baciachic en Chihuahua. Es la cascada más alta de México, tiene 305 metros de caída libre y está rodeado de un bosque de pino encino muy bello. Las Barrancas del Cobre, que es la barranca más grande del hemisferio norte, más grande que el Gran Cañón de Colorado. La Sierra de San Pedro Mártir en Baja California. Muy poca gente sabe que en Baja California hay una zona en que 2 o 3 meses al año está prácticamente bajo la nieve. La Sierra de San Pedro Mártir, en el norte, donde está el observatorio astronómico. Está el Pico del Águila, que está a más de 3.000 metros de altura. Y la reserva de la biosfera El Vizcaíno, que ya decíamos está en Baja California Sur, contiene una flora increíble, incluyendo esta planta que es endémica, el cirio, parece una gigantesca zanahoria pero invertida, llega a alcanzar 15 metros de altura, y la famosa ballena gris, que viene a pasar el invierno en nuestras lagunas. Otros destinos ecoturísticos en el norte de México, Cuatro Ciénegas en Coahuila, con sus famosas lagunas de agua cristalina increíbles. La reserva de la biosfera El Cielo en Tamaulipas, que es el bosque tropical húmedo más norteño del hemisferio occidental. Está en Tamaulipas. El Pinacate Sonora, que es casi un paisaje lunar, tanto de día como de noche. Y de noche, otro atractivo ecoturístico es ver las estrellas, la Vía Láctea, los planetas. Bueno, vámonos rápidamente al centro de México. Muchísimas áreas protegidas y destinos ecoturísticos. La reserva o reservas de la mariposa monarca en los estados de México y Michoacán, el Parque Nacional Iztapopo, la Sierra Gorda en nuestro estado de Querétaro, que tiene elementos de bosque de pino encino y selva tropical subperennifolia, Parque Nacional Teposteco en Morelos, que tiene un bosque muy bello y una ruinita azteca, el Pico de Orizaba, la montaña más alta de México, Lagunas de Zempala, el Volcán de Fuego de Colima, que es el volcán más activo de México, que es peligroso, así que nos mantenemos a distancia y disfrutamos de sus actividades. Para terminar, el sur de México, tenemos lugares increíbles como la región de los Tuxtlas en el sur de Veracruz, el Cañón del Sumidero en Chiapas, la Cima de las Cotorras en Chiapas, cima con S, que quiere decir cuenca o cosa cóncava. Cima con C es cumbre o cúspide, cima con S es al revés. Es un lugar maravilloso. En Chiapas, la Reserva del Triunfo, que es el mejor bosque mesófilo. Aquí puedes ver el quetzal y el pavón. La Reserva Isla Contoy en Quintana Roo, llena de aves marinas. La Reserva Celestón en Yucatán, donde están los flamencos.